Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Un cordial saludo y una bienvenida a todos los hermanos que nos están viendo. La verdad nos sentimos muy animados y bendecidos por todo lo que hemos estado compartiendo durante esta semana del Congreso AMA. Amor, misión y adoración. Y esperamos que ustedes, al igual que nosotros, estén siendo edificados con la palabra de Dios. Guillermo, para mí es un gozo y un gusto poder compartir este tiempo durante el Congreso junto a ti. Gracias, Cairo. Para mí también es un honor, un placer compartir con todos ustedes este Congreso, que esperemos sea de gran bendición para todos. La pregunta que hicimos al inicio la encontramos en Proverbios 26. Y es evidente que hacer una pregunta de este tipo puede generar muchas respuestas. Esto es así porque, tal como dice el proverbio, los hombres generan cada uno no solamente su propio concepto de bondad, sino de todo tipo de verdad. Así que ante las muchas voces de los que proclaman cada uno su propia bondad, ¿dónde hallaremos respuesta? Guillermo, ¿dónde podemos buscar esas respuestas? Así es, Cairo. Dios nos ha dejado su palabra para que encontremos en ella todas las respuestas para nuestra vida. La frase hombre de verdad involucra dos elementos muy importantes: el hombre y la verdad. Ambos están incluidos o desarrollados o teniendo su origen en Dios. De esta manera, en términos generales, podemos decir que un hombre de verdad es aquel hombre que se ajusta al diseño y propósito de Dios, de tal forma que vive de acuerdo a la verdad de Dios expuesta en su palabra. Más adelante vamos a ahondar un poco más en esas características que un hombre de verdad debe reflejar. Pero antes, ¿qué te parece si damos una mirada al panorama actual de nuestro mundo, de nuestra sociedad en cuanto a la figura del hombre y poder ver cuáles son esos desafíos a los que nos estamos enfrentando? Así es. La sociedad en la que estamos viviendo enfrenta muchos desafíos. En los últimos 15 a 20 años hemos experimentado grandes cambios en cuanto a los conceptos de familia, de matrimonio, inclusive la relación padre-hijos. Y la figura del hombre se ha visto y está siendo muy atacada durante todo este periodo de tiempo. Inclusive está siendo debilitada hasta el día de hoy. Hay crisis en la familia, en los matrimonios y en los sistemas políticos y en la sociedad en general. Y podemos decir que en gran medida todas estas crisis que tú nos compartías tienen su origen en una crisis en los hombres. ¿Y por qué decimos esto? Lo decimos porque la figura y el rol del hombre son muy importantes y lamentablemente los hombres han fallado en cumplir ese llamado que Dios les ha dado. Por ejemplo, hay muchos estudios que indican que cuando la figura del padre hace falta dentro de una familia, se generan muchos conflictos y problemas. También en los matrimonios, muchos de los problemas que se dan dentro tienen su origen en hombres que no han entendido bien y no han respondido al llamado que Dios les da como esposos. Y si miramos en el ámbito más amplio de la política y de la sociedad en general, pues podemos ver que hay una falta de liderazgo íntegro que ha tenido pues muchos resultados desfavorables. Así que este es el panorama que nos encontramos hoy. Y para poder dar respuesta debemos ir a la fuente original del hombre para entender y poder descubrir lo que es ser un hombre de verdad. Guillermo, ¿a qué fuente nos estamos refiriendo? Es muy interesante tu pregunta, Cairo. Esa fuente original
a la que podemos ir es Dios mismo. Y la manera en la que vamos a Dios es por medio de su palabra. Solo por ella podemos ir hacia Dios. La Biblia, en el libro de Génesis, nos muestra que Dios es el creador de todo, que Él hizo todas las cosas solo por el poder de su palabra. Vamos a leer en Génesis 1:27 lo que encontramos y se describe como la naturaleza de la creación del hombre. Y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra hombre incluye tanto al varón como a la hembra. Dios en su poder y su sabiduría implantó su imagen en el hombre y la mujer. Esto les confirió un valor muy importante dentro de toda la creación. La diferencia entre el varón y la hembra son físicas y funcionales, mas no de esencia. Las dos fueron creados con el mismo valor para cumplir un propósito aquí en la tierra. Este propósito lo encontramos en Génesis 2, donde vemos con más detalle y profundidad la voluntad específica de Dios para el varón y para la hembra. Así que realmente vemos que el varón, desde el momento de su creación, Dios le ha asignado responsabilidades importantes y roles que él debe cumplir. Y lo que vamos a hacer ahora es mencionar 3 propósitos en cuanto a la creación del hombre, propósitos que son individuales pero que son complementarios para el hombre. ¿Cuáles son uno de esos primeros propósitos? El primero de esos propósitos es el hombre como fundamento de la familia. La familia es parte del diseño de Dios. La Biblia nos dice que el hombre fue creado primero del polvo de la tierra y que luego la mujer fue creada por causa de él y sacada en cierta manera de él, de su costado. En Génesis 1:28, Dios bendijo al hombre y a la mujer y les dijo que fueran fructíferos y se multiplicaran, que llenaran toda la tierra. La invitación de Dios para procrear y llenar la tierra está relacionada íntimamente a la familia. Dios en su sabiduría delegó sobre el hombre su autoridad para que la ejerza dentro de la familia. A lo largo de las Escrituras podemos encontrar instrucciones para el hombre, para el varón, acerca de sus responsabilidades y roles a los cuales él debe afrontar durante su vida aquí en la tierra. Estas responsabilidades que el hombre tiene delante de Dios son independientemente de los años que pueda tener como esposo dentro del matrimonio. Dios se las ordena y tiene que estar dispuestos a cumplirla a cabalidad para que pueda tener entonces una familia duradera y bendecida. Esto que dices es muy importante y me hace recordar las palabras de Pablo a Timoteo cuando él le habla acerca de los requisitos de los obispos, que de alguna manera podemos aplicar también al hombre cristiano. Y en ese momento él le dice, entre otras cosas, que el obispo, en este caso el hombre, debe gobernar bien su casa y debe tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Así es. Esto nos muestra al varón como cabeza y líder para su familia. Sin embargo, para poder que sea cabeza, lo primero que debe hacer el hombre, y es lo más importante, es amar a Dios por sobre todas las cosas. Dios creó al varón como cabeza y le encargó que cuidara el huerto y le pusiera nombre a los animales. Al mencionar que el varón debe ser cabeza, nos referimos a que debe saber dirigir a su familia conforme a la voluntad de Dios. Ser la cabeza
quiere decir realmente que no se trata de exigir a la esposa o a los hijos esa autoridad, sino debe gobernar en amor y con mucha misericordia, con mucha gracia a su familia. En el huerto del Edén, Dios le pidió cuentas primero a Adán, a pesar que la que pecó primero fue Eva, pero la cabeza en ese momento era Adán. Así es para nosotros hoy. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser esa cabeza y de dar cuentas delante de Dios. Sabes, Guillermo, ese concepto de autoridad que tú estás mencionando, ese concepto de autoridad bíblica, no es el mismo que el mundo tiene. Para el mundo, el concepto de autoridad implica superioridad, pero para Dios, el concepto de autoridad involucra servicio. Así que podemos decir que el hombre, entonces, es llamado a ser un servidor para su familia. Todo esto nos muestra lo fundamental que es la figura del hombre dentro de la familia. Por el contrario, cuando el diseño de Dios se distorsiona, pues vemos todos los problemas sociales que tenemos hoy en día dentro de la familia. Así es, Cairo. Y eso nos lleva al otro de los propósitos de un hombre de verdad, que es relacionarse íntimamente con Dios. El hombre fue creado y colocado en el jardín del Edén, donde las condiciones para vivir eran realmente perfectas. Sin embargo, en medio de estas condiciones ideales, lo que resalta es que allí el hombre podía libremente comunicarse constantemente con Dios. Así es, y también sabemos por lo que nos dice Génesis 3 que el hombre y la mujer pecaron, desobedecieron a Dios y cayeron de ese lugar privilegiado donde tenían una relación perfecta con Dios. Pero también sabemos, por lo que la Biblia nos dice, que Dios en su amor y en su misericordia ha traído redención por medio de Jesucristo y que ahora nosotros podemos tener una relación con Dios cercana por medio de Cristo y también de la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y consecuentemente, esto va unido con la necesidad de buscar siempre la dirección de Dios. Es muy común en los varones apoyarse solo en su propia prudencia. Es natural. Cuando el varón no se encuentra dentro de la comunión con Dios y no lleva adecuadamente una relación con Dios. Quiero que leamos Santiago 3, del 13 al 17. Dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. El varón debe ser ejemplo digno de imitar. Debe ser un maestro en actitud, templanza, paciencia, búsqueda, temor, obediencia y amor de parte de Dios para con su familia a través de él. Así que podemos decir que la prioridad principal para el hombre debe ser su relación con Dios. El hombre está llamado a modelar a los demás cómo es tener una relación correcta con Dios. Así como en el principio también estaba destinado a ser. Por ejemplo, vemos cómo en Génesis, otra vez, Dios se dirige a Adán y habla con Adán, le da mandamientos, le da instrucciones, advertencias y de seguro
Adán disfrutaba de una relación perfecta con su Creador, de una relación única con Dios, con su Creador. Y el reto para el hombre cristiano de hoy, el reto para nosotros hoy, es tratar y buscar ese mismo nivel de comunión que existía en ese momento. Y Dios nos ha dejado medios para que podamos tener relación con Él. Por ejemplo, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la oración, el servicio, la adoración, y podemos mencionar otros medios más. Y 1 Timoteo 4:7 nos llama, por ejemplo, a ejercitarnos para la piedad, es decir, a disciplinarnos para la piedad. Y esto nos habla de lo importante que es la relación personal del hombre con Dios. Y en tercer lugar, hablando de los propósitos establecidos por Dios, está el cumplir roles específicos para el varón. Dios no colocó a Adán sobre la tierra o sobre el Edén y lo abandonó. Aún estando en Edén, Adán no hubiera sabido qué hacer si Dios no le da las instrucciones que él necesitaba. El soberano creador tenía ya un propósito para su creación. Él lo colocó en el huerto del Edén, pero a su vez le dio las instrucciones respecto a lo que debería hacer y lo que no debería hacer. Entonces, el hombre fue quien recibió toda esa instrucción para poder transmitirla más adelante, dándole Dios la responsabilidad de liderar, no porque la mujer no lo pudiese hacer, sino porque fue algo que fue delegado por Dios al varón, al hombre. Es así como encontramos estos roles específicos que Adán debía cumplir y que nosotros también somos llamados a cumplirlos. Cairo, ¿nos podrías mencionar alguno de esos roles? Este punto de los roles es muy importante, ¿no? Y uno de los primeros roles que queremos destacar es el rol del hombre como líder. Y como hemos dicho anteriormente, el liderazgo que Dios delegó sobre el hombre no es un liderazgo para ser utilizado como motivo de opresión, sino para servir a los suyos, a su esposa, a sus hijos, a su familia. Y es cierto, debemos decir que tanto hombres como mujeres tienen la capacidad de liderar, pero Dios en su sabiduría ha delegado, como decíamos, esa responsabilidad al hombre para que él lo ejerza, pero lo tiene que ejercer conforme a Dios, conforme a lo que él ha establecido en su palabra. Dentro del contexto de la familia, Dios colocó al hombre como líder, la cabeza. Por diseño divino, el hombre tiene todo lo necesario para cumplir este rol. Este aspecto del liderazgo del varón también tiene importancia en el contexto de la iglesia. Veamos por lo que nos dice, el Nuevo Testamento, que Dios ha establecido en la iglesia principalmente el liderazgo a los hombres, se lo ha delegado a los hombres. Él puso pastores y maestros al servicio de la iglesia, al cuidado de las ovejas. No porque la mujer no lo pudiese hacer, como hablábamos hace un momento, sino porque es algo que Dios hizo en su infinita voluntad. Pero el liderazgo no solo recae sobre estos hombres dentro de la iglesia. Todos los hombres de la iglesia tienen esa responsabilidad de ser líderes, de ser cabeza en el lugar donde él se encuentre e impactar e influenciar a los hermanos que tenga a su lado. Es muy importante que en nuestras iglesias levantemos el valor e influencia de un liderazgo varonil basado justo en la Biblia. Además de lo anterior, también tenemos que mirar a un ámbito más amplio de la sociedad en general, donde también el hombre está llamado a ser líder, a tener un liderazgo de influencia, un liderazgo que impacte a otras personas, y es algo que también necesitamos en nuestra sociedad de hoy en día.
Otro de los roles que queremos mencionar, aparte del rol de líder, es el rol de maestros. Dios le dio a Adán la instrucción directa acerca de su voluntad, y es lo que podemos ver en la Biblia, en Génesis. Y una de las cosas que Dios comunicó directamente a él fue ese mandamiento de no comer de aquel árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Se lo comunicó directamente a Adán. Pero luego, cuando Adán y Eva pecan y desobedecen a Dios, Dios lo llama a cuenta a él, al hombre, a Adán. Y es porque era él el responsable de enseñar a su mujer las instrucciones que Dios le había dado. Ese es el modelo bíblico, Cairo, que debemos seguir. Es necesario que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Esto pone en una responsabilidad grande sobre nosotros los varones, puesto que debemos dedicarnos al estudio constante de la palabra de Dios, de tal manera que sepamos manejar toda la escritura con destreza y habilidad y total fidelidad sobre todas las cosas. Debemos procurar ser obreros aprobados, tal como Pablo le manda a Timoteo. Así es. Y además del rol de líder y maestro que hemos mencionado hasta ahora, otro de los roles que también es importante mencionar es la responsabilidad que Dios le ha dado al hombre de ser el principal proveedor para los suyos. Este es uno de los roles también importantes. Sabemos pues que hoy en día las condiciones socioeconómicas han provocado que muchas familias, ambos, tanto padres y madres, tengan una profesión y un trabajo. Esto es una realidad en muchos lugares y en muchos hogares de aquí del mundo. Sin embargo, los hombres no debemos rehuir a esa responsabilidad que tenemos de ser proveedores del hogar. Es el diseño de Dios. Esto no quiere decir que la esposa no deba trabajar. Puede hacerlo sin interrumpir su rol como mujer dentro del hogar. Mas, sin embargo, el hombre tampoco puede delegar esa responsabilidad solo a la mujer, porque sería cargarla con algo para el cual Dios no le hizo ese llamado a ella, se la hizo al varón, al hombre. En 1 Timoteo 5:8 nos dice: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por ende, es necesario que como varones asumamos con responsabilidad el rol de proveedores para los nuestros. Que roguemos a Dios por esa provisión. De ahí depende que nosotros dependamos total y absolutamente de Dios. Así es, y ese es un gran llamado. Otro de los roles, además de los que hemos mencionado, es el rol de protector. Es que el hombre está llamado a proveer esa protección también para los suyos. Y esta protección se puede manifestar de tres maneras. Podemos mencionar una protección de tipo física, una protección emocional y una protección espiritual. Cuando hablamos entonces de una protección física, estamos hablando de que como hombres, como varones, tal como nos dice la palabra de Dios, debemos comportarnos varonilmente ante alguna situación que amerite nuestro cuidado y nuestra atención. Sabemos que las mujeres, en el caso de las esposas, pues por diseño divino las mujeres tienen una necesidad de protección, de sentirse protegidas, y el hombre entonces está llamado a suplir en una buena medida esa necesidad de protección. ¿Qué podemos decir de la protección emocional? La protección emocional tiene que ver con el cuidado que el hombre le da al corazón de sus esposas. Y es muy interesante esto. Ser sabios y amorosos en nuestro trato con nuestras esposas
reconociendo sus necesidades emocionales. Sabemos que en la familia se presentan muchas situaciones. El hombre hiera a la esposa, la esposa al esposo, inclusive los padres provocan a ira a sus hijos. Todas estas situaciones demandan un cuidado de las emociones de los integrantes de la familia. Y en otras ocasiones deberemos nosotros, como hombres, soportar el agravio, tal como nos aconseja Pablo en 1 Corintios 6:7, que dice así: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Así es, y por último, en cuanto a la protección espiritual, esto nos lleva a mantenernos vigilantes de la salud espiritual de los nuestros, de nuestra familia. Y esto involucra orar por ellos, también modelar, muy importante, modelar una espiritualidad bíblica, no solamente fuera del hogar, sino también dentro del hogar. E incluso cuando se requiera, va a ser necesario amonestarlos con amor y con sabiduría. Y un ejemplo de lo que no debemos hacer, un ejemplo de no suplir esta necesidad de protección espiritual, la encontramos en Adán, en Génesis otra vez. En Génesis 3 sabemos lo que sucede ahí y vemos cómo Eva está expuesta a un peligro, a una tentación directa de parte de Satanás, y Adán lamentablemente no hace nada para protegerla y es más, luego él participa de ese pecado. Así que esto es un ejemplo de lo que no debemos hacer, porque Dios nos llama entonces a estar pendientes del cuidado espiritual de nuestra familia. Es el propósito de Dios, que el hombre provea de ese cuidado espiritual para los suyos. Además de los roles como líder, maestro, proveedor y protector, también somos llamados a ser fieles en nuestro rol como padres, esposos e hijos. Para poder gobernar en el hogar con servicio, autoridad y con humildad en el área paternal, primero debemos recordar que como varones también somos hijos del Dios vivo. Muchas veces la manera como ejercemos la paternidad tiene mucho que ver con la forma como fuimos nosotros criados en nuestros hogares cuando niños. Si no permitimos que Cristo reordene nuestras vidas, podemos entonces repetir ciertos patrones que a lo mejor no fueron muy correctos dentro de la instrucción de nuestros padres. Entonces, Cristo viene a ser ese puente para que podamos entonces ejercer esa paternidad como Dios quiere que la ejerzamos. Recordemos que la paternidad es de Dios, es idea de Dios. Por ende, debemos aprender de la paternidad y paciencia de Él, de Dios, de su disciplina, proactiva, mas no reactiva. Debemos aprender de la humildad y amor en la cual Él nos guía a nosotros. También como hijos, viendo el rol del hombre como hijo, es también algo importante a destacar. Y un verdadero hombre primeramente respeta y ama a su madre. Antes de ser un buen esposo, también debe ser un buen hijo. Tenemos consejos que encontramos en Proverbios 4:3, que nos habla de esto, y también Proverbios 23:22 nos habla de cómo el hijo no descuida a su madre ni siquiera en la vejez. Así que también queremos destacar este rol importante como hijos para el hombre.
Y como esposo, un hombre de verdad respeta, cuida, ama a la mujer que Dios le dio como esposa. Eso en Colosenses 3:19. No la denigra ni la humilla jamás. Reconoce que su mujer es su gloria. En 1 Corintios 11:7. La mujer va a reflejar el trato que el esposo le da, la manera como la cuida y cómo la valora. Bien, Guillermo, hasta aquí hemos visto al hombre de verdad, como decimos, en acción, ¿no? Lo que él es, lo que debe hacer, pero la realidad es que esto es lo que las personas ven, ¿no? Lo exterior. Sin embargo, hay cualidades que lo describen más allá de las palabras, y esto es quién es ese hombre internamente. Como leíamos al inicio, en Proverbios 26 nos dice que muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así es. No ha de ser sencillo ser un hombre de verdad. En la Sagrada Escritura vemos que hay muchas formas en las cuales hasta los más consagrados pueden llegar a desviarse. Sin embargo, es bueno poseer tal aspiración con sinceridad de corazón, ya que es una maravillosa posibilidad que antes del final de nuestra propia existencia en nuestra vida, obtengamos de Dios ese grado, esa gracia de ser hombres de verdad. Lo que el versículo anteriormente citado quiere decirnos es que es relativamente fácil encontrar gente que tenga una reputación a sus propios ojos o aparentar para que la gente pueda ver, pero que por el contrario es bastante difícil encontrar a alguien que sea realmente genuino y confiable. Lo que vamos a hacer ahora entonces es mencionar algunas de esas cualidades más importantes que un hombre de verdad debe reflejar. ¿Cuál podría ser una de las primeras cualidades a destacar? Sin lugar a dudas, la integridad es una de las cualidades principales que un hombre de verdad debe tener. La integridad básicamente consiste en el logro personal de lo que una persona dice, lo que piensa y lo que hace sean una misma cosa, pero constantemente, no en ciertas ocasiones. La Biblia habla constantemente de la integridad como una preciada cualidad a obtener y mantener. Leamos el Salmo 37:37. Dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. También el Salmo 19:13 dice lo siguiente: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La segunda cualidad entonces de la que queremos hablar y que de seguro debe poseer un hombre de verdad es la humildad. ¿Y qué podemos decir de la humildad? La humildad es una virtud que es moral, que es contraria a la soberbia, y que el ser humano que la posee, pues, está dispuesto a poner sus recursos, sus cualidades y sus capacidades y aprovecharlas para hacer bien a los demás y sin necesidad de expresarlo, de decir lo que va a hacer. La Biblia también habla de esta gran virtud de la humildad como algo indispensable que debemos tener para obtener el favor de Dios. Por ejemplo, si leemos en el Salmo 138:6, nos dice que Dios atiende al humilde, pero que al altivo Él lo mira de lejos. Así que la humildad es otra de esas grandes cualidades que un hombre de verdad debe poseer y practicar. La tercera gran cualidad o virtud que debe tener un hombre de verdad es la diligencia, porque esa precisamente combate la pereza. Es un poco
chistoso hablar de la pereza, pero hoy en día habemos o hay hombres que van por el rumbo ese de la comodidad. Pero mira esta definición. La definición de diligencia procede del latín amar. Forma parte de la virtud de la caridad, ya que está movida esencialmente por el amor. Entonces, por el amor, el varón a su familia debe ser diligente. La diligencia en sentido más alto es el esmero y el cuidado en ejecutar algo. Como toda virtud se trabaja verdaderamente poniéndola en práctica. La Biblia afirma que los planes del diligente tienden a la abundancia y que quienes toman decisiones sin pensarlas, bien acabarán en la pobreza. Proverbios 21:5. La diligencia es la cualidad que hace eficiente a un hombre de verdad. Es la razón por la cual dicho hombre se vuelve un hombre confiable, eficaz, en cualquiera que fuera su labor, tanto como padre, como esposo o como hijo. Así es, todas estas cualidades son muy valiosas. Y otra cualidad que podemos mencionar es la templanza, que también es una virtud que nos habla del dominio de la voluntad para, de alguna manera, mantenerla dentro de ciertos límites que en el caso de nosotros los cristianos nos refleja la palabra de Dios. Si pensamos en un sentido más amplio de la templanza, muchas veces la definen como sinónimo de moderación, de sobriedad y de continencia. La templanza también es mencionada en la Biblia como una de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que podemos encontrar en la vida del creyente, tal como dice Gálatas 5:22 al 26. Todas estas son algunas cualidades que hemos querido destacar en cuanto al hombre de verdad. Pero, Guillermo, quizás algún joven que nos esté mirando, que nos esté viendo, hasta aquí podrá pensar que estos temas no son para él, ¿no? O que, bueno, en este momento no son muy importantes porque no estoy en esa etapa de la vida. Así que para esos jóvenes que pueden estar pensando esto, queremos dedicar algunos consejos. Lo primero que podemos decir es que siempre es valioso estar preparado con antelación ante cualquier situación que se presente en nuestra vida. Por ejemplo, cuando debemos presentar algún examen, hablándole a los jóvenes, lo más apropiado es prepararse antes, con tiempo, poder dedicar tiempo al estudio. Todos estaríamos de acuerdo en que estudiar 1 hora antes de presentar el examen no es algo prudente. Esto se aplica a este concepto en particular. Si esto es así para estos exámenes, ¿cuánto más importante será entonces para las cosas importantes a las que el Señor tiene preparadas para ti? Y que nos manda a nosotros, como varones, sin importar la edad, a prepararnos y estar preparados. Así es. Y también recordando las palabras de Pablo cuando él habla a su joven discípulo Timoteo, él le dice que sea un ejemplo a otros y que ninguno tenga en poco su juventud. Y la verdad, yo como joven también he podido ver que hoy día pues los jóvenes somos bombardeados con todo tipo de filosofías, con todo tipo de ideologías que lo que buscan es alejarnos cada vez más del diseño divino que Dios ha dado, en este caso para el varón, para el hombre. Y también leyendo he podido ver que hay estudios que afirman que muchos de los jóvenes de hoy día están experimentando lo que los sociólogos han llamado una adolescencia extendida. ¿Y qué es la adolescencia extendida? Es cuando muchos de los jóvenes, a pesar
de que ya pueden estar en su mayoría de edad o algunos pueden estar en la mitad de sus 20s, rehuyen de esa responsabilidad de asumir cosas que son propias de la vida adulta. ¿Y qué es lo que esto provoca? Pues obviamente provoca que la adolescencia se extienda más allá de lo que hemos conocido y que la adultez entonces se retrase. Hay un retraso entonces de lo que es la vida adulta. Por lo tanto, es importante que el joven cristiano, que nosotros como jóvenes cristianos seamos sabios y seamos entendidos en lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto al propósito para el hombre, aún en la etapa de la vida en la que estemos, sin importar la edad, y que intencionalmente, de manera intencional, demos pasos firmes para ser hombres de verdad o convertirnos en hombres de verdad. Como conclusión, Cairo, queremos animarnos todos, unos a otros, a confiar en el plan de Dios para nosotros, como varones. Hasta aquí hemos visto lo que las Escrituras dicen de lo que debe ser un hombre de verdad. Primero, como fundamento para la familia. Segundo, como su relación con Dios. Y todas las partes de roles que tiene que cumplir el varón. Por último, hemos destacado algunas cualidades también que debe tener un hombre de verdad, pero que nos sirvan realmente para desarrollar esa búsqueda, para poder llegar a ser hombres de verdad, como la palabra dice que debemos ser. Así es, como tú lo has dicho, es un gran llamado y presenta muchos desafíos, pero estamos confiados que la palabra de Dios puede proveer para nosotros todos los recursos y toda la verdad que necesitamos para encaminarnos a ser hombres de verdad. Antes de terminar, queremos destacar una verdad muy importante, y es que un hombre de verdad empieza con reconocer la verdad de Dios de que es pecador y que necesita venir a Cristo. Él necesita venir a Cristo para que le dé una nueva vida y estando ya en Cristo pueda someterse a su palabra, a la palabra de Dios y entonces caminar en dependencia total a Dios, como lo que hemos estado compartiendo hasta aquí. Así que queremos invitarte a ti a que si no has rendido tu vida a Cristo, vengas a Él en arrepentimiento, en fe, para que Él perdone tus pecados y sea tu Señor y Salvador, y puedas alcanzar esa meta de ser también un hombre de verdad. No queremos terminar sin antes dejarles unas preguntas de reflexión, y ojalá pudiesen anotarlas. 1. ¿Crees que estás modelando tu propio modelo de ser padre o el modelo bíblico que Dios dejó? ¿En qué áreas sí y en qué áreas no? Como sacerdote del hogar, ¿estás cumpliendo tu rol de buscar a Dios primeramente? Una realidad hoy día es que muchos hombres cristianos tienen deficiencias en su vida espiritual. ¿Te identificas con esto? ¿A qué crees que se deba esa situación? ¿Y cómo poder cambiarla? Y la última pregunta es, ¿qué roles de los que hemos mencionado presentan un mayor desafío para ti? ¿Y por qué? Y por último, nos gustaría despedirnos de todos ustedes. Gracias, Guillermo, por compartir este tiempo junto conmigo. Sabemos que son temas muy importantes y nos gustaría seguir conversando de estos temas posteriormente. Así que Dios les bendiga y seguimos en el Congreso AMA 2020.